Vamos a comenzar en esta última semana del mes de abril y casi que en vísperas del Día del Trabajador y del día de nuestra Constitución argentina, con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, y vamos a comenzar por lo que tiene que ver con la concentración que definitivamente suspendimos por las inclemencias del tiempo, pero no los reclamos y las reivindicaciones. El reclamo central tiene que ver con el reclamo salarial. Estamos ante una sordera absoluta del gobierno de la provincia, que viene incumpliendo no solo con la ley del Estatuto del Docente, con la Constitución, sino también con un fallo judicial dictado allá por el 18 de marzo que le ordena al gobierno de Leandro Esdero a que en un plazo urgente y razonable, que desde ATECH y desde todo el arco gremial docente hemos requerido de manera formal, ni bien conocimos el fallo, que ese plazo no superara los 30 días, ya estamos prácticamente a más de mes y medio del mismo, digamos, y no hay una sola respuesta de parte del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno. Y el reclamo, o el fallo, mejor dicho, le ordena que cumpla lo que establece la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, y no por casualidad, como lo subrayamos siempre. Ese rango constitucional lo hemos logrado desde ATECH allá en el año 1994, cuando se llevaba adelante la Convención Constituyente que reformó la Constitución, tanto nacional como provincial. Bueno, en la Constitución de la provincia del Chaco, en el artículo 87, a propuesta de ATECH, hemos logrado que se incorporara la ley del Estatuto del Docente, que es la ley que regula la labor de los trabajadores de la educación y que cuidamos como oro definitivamente, ¿no? Nada es casual en esta vida, y por esa razón lo hemos planteado desde el primer momento, cuando escuchamos al gobernador Esdero allá por el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas, en su discurso de apertura justamente, hablar de proyectos de reforma constitucional. Y planteamos nosotros que decididamente debemos estar más alertas y atentos que siempre, en razón de que no tenemos ninguna duda con la política que vienen desplegando, que no es otra que la de un brutal ajuste en materia salarial, en materia de derechos. Apuntan claramente a liquidar la ley del Estatuto del Docente en todo lo que tenga que ver con derechos específicamente, que tantas batallas y tantas luchas nos han costado a los trabajadores de la educación, particularmente, digo, hablando de nuestro sector, ir logrando en el tiempo. Al día de hoy tenemos la deuda del gobierno de Leandro Esdero por el no pago de la cláusula gatillo y por la no actualización con la herramienta que pudiera elegir. Lo que debe cumplir como cuestión de fondo es con la actualización de los sueldos docentes desde el mismo momento en que dejó de pagar la cláusula gatillo, que fue allá por el mes de abril de 2025 del año pasado, y que ese último pago correspondió a la corrección del desfasaje por inflación del primer trimestre del año 2025, del año pasado. O sea que desde abril en adelante nos deben los 9 meses restantes de actualización de nuestros salarios. Además, con la actualización que tampoco ha establecido ni cumple para con lo que va de este año 2026.
Recordemos que del primer trimestre de este año 2026 tenemos una inflación de un 9,3%, de acuerdo con la inflación nacional, digamos, ¿no? Pero en el orden provincial es mayor todavía. Si es por el orden provincial, llevamos perdido más en lo que va de este 2026 nada más de un 8 y pico %. Si es con la medición nacional, digamos, o de la inflación a nivel nacional, es un 6,5% aproximadamente. Solamente de este año, digo, ¿no? Solamente de este año. Bueno, recordarán ustedes que lo planteábamos antes de conocerse la inflación del primer trimestre en su conjunto, digamos que ese miserable, porque la verdad que no hay calificativo distinto que pudiéramos ponerle a ese miserable 3% que de manera unilateral decidió e impuso el gobierno de la provincia incrementar en los sueldos de los docentes con el mes de febrero y el otro 2% con los sueldos del mes de abril, que la verdad que parecen una burla en realidad frente a la situación tremenda de confiscación salarial que estamos atravesando con la falta de actualización de nuestros salarios desde abril del año pasado, desde hace exactamente un año, más la falta de actualización de lo que va de este año 2026, estamos claramente por encima, sobradamente, de un 30 y pico % de pérdida de nuestros sueldos. Y hasta acá la respuesta que hay del gobierno es el silencio aturdidor para con cualquier reclamo. Y como si poco fuera, escuchamos por ahí a la ministra de Educación en algún reportaje decir, los gremios siempre con el mismo reclamo, yo me fui, volví y siempre es el tema salarial. Pero señora, por favor, la verdad que uno no sabe si usted habla en serio o si todavía pretende hacer alguna broma. ¿Qué cree usted que debemos reclamar y reclamamos los gremios, los docentes, a través de las entidades gremiales? Y tan luego frente a gobiernos como ustedes, ajustadores seriales, que han venido a liquidar lo que desde el otro lado del mostrador, cuando eran oposición, vivaban junto con los docentes, como era nuestra cláusula gatillo, que la logramos los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, a través de ATECH y de todo el Frente Gremial Docente, con 1000 batallas libradas, con movilizaciones extraordinarias, multitudinarias, frente a los distintos gobiernos a su turno, y particularmente frente a gobiernos peronistas. Mire usted, qué paradoja. Y ustedes, que acompañaban la lucha de los docentes y que eran los mejores referentes, defensores de la cláusula gatillo que habíamos logrado los docentes, a través de las organizaciones gremiales, a través de la lucha organizada precisamente por las entidades gremiales. Por eso atacan a las organizaciones gremiales, porque ustedes necesitan, para que les cierre este modelo de ajuste brutal que llevan adelante para con los trabajadores, necesitan sembrar la política nefasta del sálvese quien pueda y no asegurar el tema de la defensa de manera colectiva, como es y como ha sido históricamente. La disputa por los derechos y por las conquistas y por lo que corresponde a cada trabajador, a cada familia trabajadora, siempre han sido colectivas, y ustedes lo saben. Por eso es que atacan a las organizaciones gremiales, por eso es que atacan a los movimientos populares, por eso es que atacan a todo lo que pueda ser organización de trabajadores para defender sus derechos. ¿Para defender de qué? De políticas ajustadoras como las que llevan adelante ustedes, que vienen de recortes en recortes, han sumido a la docencia prácticamente en su conjunto por debajo de la línea de pobreza, y una gran franja de nuestros compañeros docentes hoy sumido por debajo de la línea de indigencia, lo que por lo menos debería sonrojarlos a ustedes, y no todavía escucharla decir, y vamos a ir porque no solo el salario es lo importante. Mire si será importante que hay familias docentes
que no solo no llegan a fin de mes, no llegan a la mitad de mes. Debiera saber usted, como máxima autoridad educativa, que la gran mayoría de los docentes de la provincia, del Ministerio de Educación que usted conduce, están recontraendeudados con el nuevo Banco del Chaco y sin perspectivas de salir, qué hablar de un corto ni mediano plazo, ni en un largo plazo, sin un horizonte respecto de esto, sin una sola perspectiva, y usted todavía atacando al conjunto de los docentes al hablar de los... nada es casual, lo venimos diciendo desde que escuchamos al gobernador en su discurso de apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo. Quieren meter mano en la ley del estatuto del docente, quieren modificarlo, quieren quitar derechos. Lo dijo ayer, antes de ayer, la titular de la cartera educativa. Tenemos que reformar el estatuto del docente porque hay abusos en el tema de licencias docentes. Señora, ¿dónde está el control que debe hacer el ministerio a su cargo con las auditorías médicas correspondientes, con el cumplimiento de lo que le manda la ley del estatuto para que se restablezcan los departamentos de reconocimientos médicos con las auditorías correspondientes para que definitivamente las licencias que se otorgan a los docentes a pedido de cada uno sean con el contralor correspondiente, y si no hay dificultad ninguna y si no hay falacia ninguna de por medio por parte del docente, lógicamente debe otorgársele como corresponde. Ahora, si hay abusos, ustedes tienen todos los resortes legales para corregir cada situación irregular y es más, hasta para aplicar las sanciones que correspondan para cualquier agente que se maneje al margen de la ley. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no ejercen el contralor que deben ejercer? Ustedes que son el ejemplo del orden, como se muestra para afuera, digo, ¿no? Lamentablemente no para adentro. Ni qué hablar de este caso, que es un escándalo en la provincia del Chaco con la médica trucha, que hasta certificó defunciones. Hoy hay un gran titular en uno de los matutinos de nuestra provincia que expresa el dolor de una familia a través de la expresión del hijo de esta familia, que dice, si no fuera por ella, por esta médica trucha, ¿no?, que nadie controló. ¿Dónde está el control del Estado? ¿Cómo es que un supuesto profesional, falso en este caso, ingresa a trabajar en lo que depende del Ministerio de Salud y nadie controla? Y este hombre dice, si no fuera por ella, por esta médica trucha, mi padre aún estaría vivo. Pero ¿en manos de quiénes estamos? Está nuestra salud, está la educación de todos en manos de ustedes, está la seguridad de todos los chaqueños en manos de ustedes y no tenemos respuestas para nada, y con casos gravísimos como estos, y después nos vienen a pretenden darnos duchas de moralina. Decir que los gremios no sabemos hacer otra cosa más que reclamar salario. Y sí, señora, y el triple le vamos a reclamar a usted y a este gobierno que ha venido a sumirnos en la pobreza y en la indigencia, alineados totalmente con la política nacional vergonzosa que está destruyendo los cimientos de nuestro país. Definitivamente, en todos los órdenes, educación, salud, ni que hablar, tema de nuestros recursos naturales, lo que está pasando es gravísimo, es de gravedad institucional en serio. Y ustedes siguen mirando para el costado respecto de las políticas que deben implementar y llevar adelante. Decir que los gremios no aportamos para la calidad educativa y todo este verso que ya lo tenemos sabido de memoria, porque es el verso que inventan ustedes siempre, los disfrazados de demócratas, pero que llevan adelante estas políticas destructivas de todos los cimientos de nuestra sociedad, como bien digo. Y usted, como ministra de Educación en particular, debería revisar los archivos, no más de su cartera,
de la cartera educativa, digo, para ver, y así puede refrescarse la memoria, de la cantidad de aportes en materia de política educativa que hemos planteado, particularmente desde ATECH. Como debería en todo caso pedirle a sus diputados de la bancada oficialista que le envíen las copias taquigráficas de los debates enriquecedores que se han dado en esta provincia, en ese recinto, para con las leyes de educación que se sucedieron en el tiempo, y ahí se va a encontrar, capaz que con sorpresa, porque vemos que tiene memoria frágil usted, con los innumerables aportes que hemos hecho desde ATECH de manera formal. Pero a nosotros no nos sorprende nada, porque ustedes lo que buscan con este tipo de expresiones repudiables, por supuesto, es desviar el eje para ver si los docentes y los gremios corremos el eje de discusión que es el salarial. Centralmente el salarial. La situación es, socioeconómicamente hablando, es asfixiante. Llega hasta el punto casi de la desesperación. Máxime frente a la inoperancia de ustedes y a la indiferencia por el dolor ajeno. Ese es el problema que hay particularmente en nuestra provincia, también en el orden nacional, claramente, con un gobierno totalmente deshumanizado, que parece importarle nada la vida de los ciudadanos, porque la verdad que con las políticas que llevan adelante, o las no políticas en todo caso, porque la verdad que hasta acá, respuesta cero para todos, ¿no? Es lamentable la situación por la que estamos atravesando y por la que estamos viviendo. Por eso incorporan distintos temas para ver cómo desvían el eje. También en la apertura de las sesiones legislativas, el gobernador, además de hablar de la reforma constitucional, planteó la reforma de las licencias del proyecto que iba a mandar, que lo mandaron a la Cámara. Es más, esta semana la Comisión de Legislación y Trabajo de Seguridad y Previsión Social de la Cámara de Diputados nos ha enviado a ATECH formalmente un pedido de opinión respecto del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo de las licencias gremiales para que las deje de pagar el Estado, lógicamente apuntando a una privatización encubierta de parte de los trabajadores, de una parte de los trabajadores del Estado, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes en el transcurso de este ATECH Informa de hoy el texto que formalmente hemos presentado como opinión requerida por la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara de Diputados respecto de este proyecto de ley. No tenemos ninguna duda que buscan todo el tiempo desviar el eje de atención, además de atacar a las organizaciones gremiales, claramente con el objetivo de intentar lograr sembrar la política del sálvese quien pueda. Definitivamente, pareciera que no conocen la Constitución, parecieran que no conocen los derechos de los trabajadores, de los convenios de la OIT, pareciera que no pasaron ni por al lado de la normativa, digamos, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. Están destruyendo todo, pretenden destruir todo claramente, ¿no? Que es el compromiso que tienen asumido con el gobierno nacional, que no escatima ningún esfuerzo para apañar a sus funcionarios respecto de los posibles delitos que vendrían cometiendo, denunciados un montón, por empezar por el jefe de gabinete mismo. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Lo que es cuando el poder encubre precisamente a los poderosos, ¿no? A sus propios ministros, por ejemplo. Ayer salió un
una resolución del propio gobierno nacional para que se amplíe lo que era hasta el 31 de mayo la fecha límite para que los funcionarios presenten las declaraciones juradas de bienes. Ahora la extendieron, y esto para darle tiempo a Dorni y a todos sus funcionarios, digamos, que no habían hecho los deberes como correspondían al momento, ¿no? Y que hoy, en medio de este incendio que está pasando, con miles de denuncias por a lo que estamos asistiendo todos los argentinos, ahora los señores estiraron la fecha hasta el 31 de julio para ver cómo acomodan los tantos los que no presentaron en tiempo sus declaraciones juradas de bienes. ¿Qué tal? Pero se sientan sobre todo, violentan el principio de irretroactividad del derecho, que es un principio general del derecho precisamente, que no debiera desconocerlo, no pueden desconocerlo, creemos que no es que lo desconocen, se pisotean todo y les importa nada realmente, y lo hacen de manera grotesca frente a toda la sociedad argentina. Si hay una modificación hoy para que en vez de al 31 de mayo se extienda, y se debería hacer para los funcionarios que ingresan ahora, no para los que ya están. ¿Por qué no cumplieron antes? ¿Qué es lo que pretenden tapar? Bueno, en este estado de situación estamos todos los argentinos, y con una ministra de Educación en la provincia como que fueran el ejemplo y todos ayornados con el poder político de turno y con la política desastrosa que lleva adelante el gobierno nacional. Ahora, sería importante que la ministra de Educación de la provincia del Chaco nos explique a todos los chaqueños, y especialmente a los docentes y a toda la comunidad educativa, por qué acompañaron con su voto positivo y con su silencio aturdidor la quita del incentivo docente a los docentes, la quita de la conectividad a los docentes. Vieron que ahora, con el tema de las lluvias que tuvimos y las suspensiones de clases que se han venido dando en estas últimas semanas, a raíz precisamente de las inclemencias del tiempo y por la imposibilidad de llegar a las escuelas, alumnos y docentes, bueno, las resoluciones ministeriales o las comunicaciones ministeriales a través de las direcciones regionales y demás, era que, bueno, se suplieran las clases presenciales por clases virtuales. Señora ministra, ¿nos puede explicar con qué conectividad deben trabajar los docentes si usted es cómplice de que nos hayan quitado la conectividad, que eran fondos nacionales que venían para el pago de ese rubro a cada docente del Chaco y de todo el país? ¿Puede explicarnos usted por qué motivos no reclamó nunca el gobierno provincial? Es más, acompañó a través suyo, desde su cartera, a la quita del incentivo docente. Ustedes acompañaron la baja de categoría del Ministerio de Educación de la Nación a Secretaría. Acompañaron el recorte del presupuesto que hizo Nación para el sistema educativo, y vienen a cargar las tintas con los docentes. Ustedes haciéndose los fuertes con los más débiles. ¿Por qué no se plantan ante el gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde a todos los chaqueños? La verdad que decir que sorprende de ustedes no nos sorprende nada. Ayer, cuando escuchaba por ahí algún reportaje, usted decía, caramba, sí, tiene razón, vuelven y se encuentran con los mismos reclamos. ¿Cómo no vamos a reclamar los salarios, particularmente a gobiernos como ustedes, que son brutalmente ajustadores? Ya vivimos la época de los 90, donde usted andaba pululando por el Ministerio de Educación, donde nos pagaban con quebrachos, donde nos tuvimos más de 10 años y pico con 222 pesos de básico los docentes chaqueños. Sí, eran gobiernos de ustedes. El mismo ajuste brutal
que hicieron en el pasado lo hacen hoy y con creces, Claro que se va a encontrar con los mismos reclamos de entonces, porque es la misma política nefasta la que están llevando adelante hoy. Exactamente la misma. ¿Qué nos van a venir a hablar de calidad educativa ustedes, que fueron los fieles cumplidores de la Ley Federal de Educación de los 90, que vino a vaciar de contenidos a nuestra escuela pública, lo que fue nuestra gloriosa escuela pública, con la liquidación del tronco común de materias de formación general, que a diferencia suya, fíjese usted que nosotros como ATECH, ya para la ley provincial de educación, que era el correlato de la nacional, de esa ley federal, justamente habíamos propuesto, y vaya y infórmese con las copias taquigráficas en la legislatura, así nos refrescamos un poco la memoria, para saber que nosotros, particularmente como ATECH, habíamos propuesto, por ejemplo, previendo ese vaciamiento de contenidos, que el tronco común de materias de formación general fuera no inferior al 80%, porque sabrá usted y sabrá con qué objetivo claramente, porque ustedes son los fieles cumplidores de esta política nefasta, una de las materias que han borrado en su carga horaria al extremo fue la historia. Y fíjese usted que esta política neoliberal salvaje de la que ustedes la representan muy bien, ese es el denominador común que tiene. Liquidar la educación en su máxima expresión y particularmente liquidar la historia. ¿Por qué? Y porque los pueblos que no conocen su historia, que no la repasan, vuelven a repetir muchas veces, como nos está pasando a todos los argentinos, esta política desgraciada que nos está sumiendo en la pobreza y la indigencia a todos y gobernando decididamente para los grupos concentrados de poder, para los amigos del poder. Esto que ustedes saben y se hacen los distraídos. ¿Qué nos van a dar duchas de moralina cuando ustedes son los socios de un gobierno corrupto con ministros denunciados que se sirven de los dineros del pueblo en su conjunto, pero que vienen intentando acomodar las cosas a su favor claramente? Esto que decía hoy de, mirá cómo resolvió rápido el gobierno nacional, estirar que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, que tenían que ser al 31 de mayo, como no las presentaron, y no les da el tiempo, entonces les estiraron al 31 de julio. A ver si los ciudadanos rasos tenemos esas posibilidades, pero ustedes nomás saben. Después decir, bueno, hay un montón de cuestiones que la verdad nos preocupan y nos preocupan en demasía por la falta de política clara, concreta y contundente definida por el Ministerio de Educación de la provincia para con nuestras escuelas. ¿De qué vamos a hablar? Y para con el sistema educativo chaqueño, digo. No ponen un peso ni para el sostenimiento, ni para la garantía que deben hacer, sin que nadie les reclame nada, de la comida de los chicos, para el refrigerio y para los comedores escolares. Pero cada vez que se reclama, los señores salen a decir, no, no es cierto, todo está garantizado. Vayan a las escuelas, caminen las escuelas, salgan de la oficina y del confort de ahí, vayan a ver cuál es la realidad que hay y con la que luchan cada uno de los días nuestros compañeros docentes en sus aulas, con sus alumnos, tratando de brindar lo mejor. No, pero todos los días tratan de cargar sobre las espaldas de los docentes la obligación de la resolución de cada problema que el Estado no resuelve. Señora ministra, desmiéntanos usted, porque dice, solo reclaman sueldo. Sí, claro que reclamamos centralmente sueldo ante el saqueo que están haciendo ustedes de nuestros sueldos, de todos los docentes, activos y jubilados. Es una vergüenza la no política salarial que llevan adelante. Es un despojo, es una confiscación lo que están haciendo de nuestros sueldos.
y les importa nada si podemos o no podemos pagar los servicios de luz, de agua, que ustedes aumentan a gusto y paladar. Y encima, sin preguntarnos, y casi que a escondidas, fueron a imponer, decidiendo por ley con todo su bloque del oficialismo, impusieron el doble de aportes para el fondo de alta complejidad, cuando el camino debería ser exactamente a la inversa, incrementar los salarios para que a su vez se incrementen de manera automática los aportes. Pero no, ustedes son los del mundo del revés para la gente, ¿no? Para los ciudadanos rasos, ¿se entiende? Bueno, decíamos además que una de las cuestiones que en las pocas oportunidades, que fueron 2, que pudimos dialogar con la señora ministra de Educación de la provincia del Chaco, uno de los temas que le planteamos tuvo que ver con la necesidad de regular desde el Ministerio de Educación la cantidad de alumnos con discapacidad para integrarlos en las escuelas comunes, digamos, de los distintos niveles, precisamente por la necesidad de, o por la importancia que tiene la integración en todo el sentido de su palabra, digamos, para los chicos con discapacidad, precisamente en las escuelas primarias comunes. El problema es que el Ministerio deja librado a la suerte de cada uno, tanto de los alumnos con discapacidad como de los docentes de las escuelas comunes, que se ven obligados a recibir sin ningún límite al día de hoy de cantidad de alumnos con discapacidad en sus respectivos grados, aulas, cursos de los distintos niveles. Este es un tema que desde que asumió la titularidad de la cartera educativa se lo hemos planteado desde ATECH a la señora ministra de Educación, que no ha respondido al día de hoy con nada. Y le hemos requerido que esa regulación además venga acompañada de las herramientas que el Estado está obligado a garantizar para acompañar precisamente ese proceso de integración de los alumnos con discapacidad en las escuelas comunes de los distintos niveles y modalidades. Este es un tema central que planteamos a la ministra Naidenov y que hasta el día de hoy no hemos tenido una sola respuesta, y que este es un problema creciente que tenemos en las escuelas. Porque decir, sí, nosotros hablamos de inclusión y sí la integración y mandamos los chicos con discapacidad y que se arreglen los docentes de las escuelas comunes, que no estamos capacitados para atender alumnos con discapacidad, precisamente como los colegas de las escuelas de educación especial. Por esa razón es que a esa integración debe acompañarse justamente con el personal especializado y con los gabinetes psicopedagógicos que claramente deben acompañar eso. Bueno, no hay nada de esto. No hay nada de esto como debiera garantizarse. Y lo que tenemos hasta acá como respuesta siempre son los oídos sordos. Y esto de el repetir como loro de parte del propio ministerio que nunca hay propuestas de los gremios. Esta es una de las cuestiones serias que realmente preocupan y ocupan a nuestros compañeros docentes y a nosotros como gremios en el sistema educativo de nuestra provincia. Y es un problema que no está resuelto. Y decimos problema porque es un problema que se genera para los chicos con discapacidad, porque un docente común, digamos, no docente de educación especial, no está preparado para hacer ese acompañamiento. Y si no tenemos las herramientas del Estado con el acompañamiento que debe ser, con la cantidad de los cargos que deben garantizarse desde el Estado para los maestros de integración que deben hacer ese acompañamiento, para los gabinetes psicopedagógicos, ¿de qué inclusión nos hablan? Hay que terminar con los discursos vacíos y hay que definitivamente cristalizar en los hechos los objetivos que se dicen que se tienen y dejar de cargar pesos
que no nos corresponden cargar a los docentes por la desidia del propio Estado o del propio Ministerio de Educación en este caso. Y después, señora, no vamos a ahondar en la cuestión. Con que usted busque y repase el archivo del propio Ministerio, se va a encontrar, sin dudas, con numerosos aportes de ATECH. Al día de hoy hay documentos de los diseños curriculares que oportunamente hemos aportado como ATECH y que abajo tienen la inscripción todavía. Revisa el Ministerio, entérese dónde está y en todo caso va a evitar decir cosas que no son. Pero centralmente, para que no nos confundamos, sí, no le quepa ninguna duda, señora ministra, y señor gobernador también, el eje central de los reclamos es el salarial, porque ustedes, con el ajuste brutal que están llevando adelante, nos están sumiendo a todos en la pobreza y en la indigencia. Nos deben más del 30 y pico % de nuestros sueldos con el no pago de la cláusula gatillo, con el no pago de la actualización que les obliga la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, que en su artículo 47 establece que el gobierno está obligado año a año a hacer las previsiones presupuestarias correspondientes para efectivizar las actualizaciones del sueldo docente a fin de preservar su valor real, con lo que ustedes vienen incumpliendo sistemáticamente. Después nos vienen a dar duchas de moralina. Y voy a compartir con ustedes el escrito que formalmente hemos presentado a requerimiento de la Comisión de Legislación y Trabajo y Seguridad y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que nos ha requerido justamente la opinión respecto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el tema de las licencias gremiales, para quitar, digamos, el tema del pago por parte del Estado. El 24 de abril, fechado en Resistencia de este año, enviamos esta opinión formada al presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y demás, digamos, de la Cámara de Diputados, diputado Iván García. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, ATECH, se dirige a usted y por su intermedio a los señores legisladores que integran la comisión que preside a fin de elevar la opinión de la entidad sobre el proyecto de ley 303/2026 del Poder Ejecutivo, solicitada formalmente por esa presidencia a nuestra institución gremial mediante nota 263 de fecha 21 de abril de 2026. En primer lugar, ratificamos en un todo la presentación efectuada al respecto desde ATECH conjuntamente con todo el arco gremial docente y organizaciones sindicales de distintos sectores de trabajadores estatales el pasado 7 de marzo de 2026 a todos los bloques de la Cámara de Diputados, presentación que se adjunta a esta. Igualmente consideramos imprescindible subrayar la preocupación que genera la tergiversación extraordinaria que se hace de la normativa vigente respecto de los derechos sindicales atacados por el proyecto en cuestión. El proyecto de ley 303/2026 del Poder Ejecutivo se inscribe dentro de los parámetros políticos del Gobierno Nacional y asumido por el Gobierno Provincial de promover en la sociedad la supremacía de la especulación y el individualismo por sobre los principios de la solidaridad y del humanismo en la que se inspira toda nuestra legislación nacional y provincial. Las entidades sindicales son organizaciones no gubernamentales basadas precisamente en dichos principios y sin fines de lucro que la normativa vigente ha ido fortaleciendo a través del tiempo de manera progresiva, en especial en la provincia del Chaco, como lo demuestra su Constitución provincial en sus artículos 30 y 32 y leyes 645A, artículo 48, y 647E, que es el Estatuto del Docente, artículo 318, inciso D, reconociendo la licencia por representación gremial
mutual o docente con goce de haberes, situación que el proyecto de ley 303/2026 pretende desconocer con un accionar retrógrado. En realidad, el fin último es lograr el debilitamiento de las asociaciones sindicales que nuclean a los empleados del Estado provincial, que constituyen el último vallado que posee el sector en defensa de sus derechos laborales y salariales. Esta funesta política tiende al desfinanciamiento de dichas entidades, dado que deberían asumir mayores costos, pero además a producir una diferenciación entre los representantes gremiales y el resto de los afiliados, perdiendo los aportes jubilatorios y la cobertura de la obra social provincial, quitando incentivo a su desempeño y vulnerando la igualdad entre los trabajadores del Estado y entre los afiliados a la organización sindical, principio consagrado en su estatuto social, constituyendo además una privatización encubierta de un sector de los empleados del Estado. El objetivo de provocar el desfinanciamiento sindical lo ha sufrido nuestra institución gremial con la retención indebida 6 y hasta 7 meses de los aportes sindicales del sector pasivo y su utilización financiera por parte del gobierno del Estado provincial durante ese lapso, ocasionando un evidente daño y trabando su normal funcionamiento, violando lo establecido en el artículo 32 de la Constitución provincial. Miren ustedes, ¿no?, los honestos y los ordenadores. Finalmente, rechazamos las falaces consecuencias que se mencionan en el último párrafo de los fundamentos del proyecto de ley 303/2026 por las siguientes razones. Los salarios son inversiones, por lo tanto no deben considerarse gastos. Sobre la temática que se aborda en el proyecto de ley en cuestión no existe conflictividad, o sea, mal puede reducirse como se indica. No se consolida, sino por el contrario, se vulnera el derecho constitucional establecido en el artículo 32 de la Constitución provincial, desamparando salarialmente a la representación gremial. En cuanto a las relaciones laborales, no se desestabilizan por el uso de un derecho, por lo tanto, mal puede estabilizarse. Y en cuanto a la previsibilidad jurídica, ocurre lo contrario, de aprobarse justamente el proyecto que nos ocupa. Algunas de las tantas razones por las que rechazamos el proyecto de ley 303/2026. La verdad que fundamentos de sobra hemos acompañado a este pedido de opinión que se nos ha hecho desde la Comisión de Legislación, Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Esperemos que lean, puedan razonar con la legislación en mano, digamos, para, y lógicamente informarse a full como representantes del pueblo, para no tergiversar, como ha pasado hasta acá, lo que establece tanto nuestra Constitución como los convenios, el convenio 87, sin ir más lejos, de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional, la Constitución provincial, la Ley de Asociaciones Sindicales, bueno, que tienen una, pero no solo eso, sino que además invitamos también a los legisladores a que revisen la historia en la misma Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Nuestro estatuto del docente ha tenido debates previos, digamos, a su sanción, enriquecedores allá por los años 90 y 91 en la legislatura, y lo que ha resultado después como Ley 3529, hoy Ley 647E, Estatuto del Docente. No solo eso, sino que los convencionales constituyentes en el año 94 y a propuesta de ATECH, como lo remarcamos siempre, con un proyecto propio en el mismo seno de esa convención constituyente que fue en la localidad de Las Breñas, entonces logramos incorporar inclusive esa ley que ha sido debatida, consensuada a lo largo de tantas jornadas de debate, justamente como es la ley del Estatuto del Docente, incorporándola
en la Constitución en su artículo 87. O sea que sería muy importante que nuestros diputados realmente, sabemos que hay muchos legisladores jóvenes en nuestra Cámara de Diputados de la provincia, y creemos honestamente que sería muy enriquecedor para ellos y para el pueblo que representan, ¿no? Que realmente se repase la historia ahí mismo, en la misma Cámara de Diputados, para evitar decir cosas que no son, para evitar tropezones que después realmente terminan perjudicando, ¿no?, a la misma sociedad que se supone que representan desde esas bancas. Estamos prácticamente en vísperas, decíamos, el día del Día del Trabajador, que va a ser el próximo viernes 1 de mayo, y que coincide justamente con el día de nuestra Constitución nacional. Lógicamente, desde ATECH, desde toda la comisión directiva, hacemos votos realmente porque podamos empezar a lograr respuestas a los reclamos, al gran pliego de reivindicaciones que tenemos, y particularmente en el tema salarial. La situación es realmente asfixiante, socioeconómicamente hablando. Hay enorme preocupación por la falta de respuestas del gobierno, que parece ser que el único que no se inmuta en respecto de la situación es el propio gobierno, decimos, y que pareciera que están totalmente divorciados de la realidad que se vive, porque escucharla a la ministra de Educación decir las cosas que dice es, evidentemente no conocer la realidad ni de los docentes, ni de las escuelas, ni de lo que está pasando realmente en todo nuestro sistema educativo. Las respuestas se impone, digamos, la necesidad de que surjan de manera urgente, y definitivamente deberían haber convocado ya a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que les manda la misma ley del Estatuto en su artículo 47, cuando obliga al Estado a la actualización de los salarios para no perder para preservar el valor real de los sueldos docentes. Bueno, también lo obliga a convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que no la convocaron nunca desde que asumieron. ¿Esto podrá explicar la ministra de Educación, que dice tantas cosas que no tienen sentido? Bueno, ¿podrá informarnos a los docentes, a todos, por qué razón no han cumplido con la ley convocando a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo? ¿Podrá explicar la ministra de Educación por qué desoyen y desobedecen un fallo judicial que les ordena cumplir la ley, además por si se olvidaron de cumplirlas porque están desmemoriados? Bueno, hay un fallo judicial que les ordena que sea en un plazo urgente y razonable. Ya pasó mes y medio y seguimos con el silencio de ustedes respecto de esta cuestión. Sí los escuchamos hablar de otras cosas, de bueyes perdidos que no tienen nada que ver con la realidad y que la verdad preocupan, porque ustedes son las máximas autoridades, en este caso de la cartera educativa, la máxima autoridad del sistema educativo en la provincia, quien debería estar dando las respuestas a los reclamos, a los docentes, a la comunidad educativa, a las escuelas, y estamos como huérfanos de autoridades. Ese es el sentir que tenemos. Y el reclamo es concreto, sí. En primer lugar está el tema salarial, porque queremos llegar a fin de mes, porque queremos comer como corresponde y como seguramente comen ustedes, los funcionarios. Nosotros, nuestras familias, queremos tener la posibilidad de pagar nuestras facturas de luz, sin apremios. Queremos que los sueldos nos alcancen y no nos alcanzan. Y no nos alcanzan por el ajuste brutal que llevan adelante ustedes, con esta política nefasta de recorte, de empobrecimiento, de reducción de los salarios.
de reducción de los salarios y de recaudación importante, porque con el doble del fondo de alta complejidad que nos impusieron por ley, aparte de no resolver nada de la obra social, porque la verdad que es una situación que preocupa y se profundiza como preocupación todos los días, porque no está la garantización de la medicación como corresponde, porque han hecho añicos prácticamente el vademecum de medicamentos, no cubriendo la mayoría de los remedios que son más caros, no asegurando la medicación oncológica a los afiliados que las necesitan, no asegurando la medicación para las distintas patologías como corresponde y en el tiempo que debe ser, con todos los aportes que hacemos los afiliados, y encima nos impusieron el doble de aportes para el fondo de alta complejidad. Pero fíjense ustedes cuánto se recauda desde el Estado provincial con el fondo de alta complejidad, el doble de aportes del fondo de alta complejidad que nos han impuesto, que se supone que deberían estar esos fondos en el INSEP mensualmente para brindar las respuestas que deben brindarse. Y no, hay que esperar a que la justicia los intime a los señores para que se dignen, aún con fallos judiciales, siguen incumpliendo, como si fuera necesario tener que ir a la justicia para exigirles que respondan con los servicios que merecemos los afiliados por los aportes que hacemos. Realmente es increíble lo que estamos viviendo. Miren que siempre peleamos por la regularización de todos los servicios, contra el plus, pero a esta situación de vaciamiento que estamos atravesando de los servicios de nuestra obra social, no tuvimos nunca. No tuvimos nunca. El Estado provincial, con ese doble de aporte del Fondo de Alta Complejidad, recauda mensualmente 2.500 millones de pesos por mes, 32.500 millones de pesos al año. Nos van a decir que no pueden garantizar lo que es imprescindible, solo con eso, y no todavía con el resto de los aportes. Y después nos hablan o nos dan duchas de moralina y de no sé cuántas cosas más. La verdad que uno se pregunta si realmente pisan la realidad, digamos, para saber, ¿no?, lo que les corresponde hacer y con lo que les corresponde cumplir, y los deberes que tienen precisamente como funcionarios públicos para responder al pueblo en su conjunto, en este caso a los trabajadores estatales, a los que estamos afiliados al INSEP. Ni qué hablar del famoso plus médico, ¿no?, que sigue vivito y coleando, y que lo combatimos desde que lo han instaurado en la provincia y que nunca cesó. Hace 40 años que está vigente el famoso plus médico, más de 30 y pico de años, y que nadie le puso el cascabel al gato, ninguno de los gobiernos que se sucedieron, el actual tampoco. ¿Por qué? Y por esto que denunciamos siempre. Desde ATECH, lo planteamos siempre. Hay una enorme connivencia de los gobiernos de turno y del actual también con las corporaciones médicas. ¿Cómo es posible que el INSEP no ejerza su potestad, digamos, para eliminar de cuajo de la lista de prestadores a los profesionales médicos que nos castigan a los afiliados al INSEP con el saqueo del plus médico? Existiendo una ley en la provincia, que la propiciamos nosotros desde ATECH junto a otros gremios estatales, y que en el año 2012 logramos que se sancione, como es la ley 7058, que la votaron diputados que hoy son integrantes del gobierno de la provincia del Chaco, y como fue la expresidenta del INSEP, Irene Dunrauf, diputada entonces, que votó también a favor de la prohibición del cobro del plus médico. Ahora llegan a la función, hermano,
y todo el mundo se olvidó de la ley que existe y gobiernan a espaldas de todos, de los intereses del pueblo, lamentablemente. Bueno, vamos a despedirnos, estamos en el segundo final de nuestro ATECH Informa de hoy. A pesar de la situación tan crítica por la que estamos atravesando, de corazón realmente deseamos a nuestros compañeros un feliz día del trabajador. No tenemos nada para celebrar en realidad, pero sí la fuerza necesaria como trabajadores y como siempre hemos tenido para salir de todas las situaciones difíciles, y que sabemos que el camino, sabemos cuál es el camino, decimos, ¿no? Las batallas y las luchas permanentes. No hay alternativa en esto, y de conjunto, por supuesto, y de manera organizada, desde las filas de los docentes, a través de las organizaciones gremiales y de todos los sectores de trabajadores, a través de sus respectivas entidades sindicales, de manera organizada, de manera colectiva, para hacer frente a esta política nefasta que nos está empobreciendo a todos.